Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Les envío un cordial saludo desde los llanos orientales de Colombia, deseando que todo en tu vida marche de la mejor manera. Ser quien uno es el título de la lección de esta semana. Nos menciona el apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 2, verso 1 al 14, es lo que vamos a estudiar. Sin embargo, el texto base para el estudio va a ser los versículos 5 al 7 de segunda de Pedro, capítulo 1. Veamos lo que allí la escritura nos dice. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En esta serie de versículos del 5 al 7 encontramos cómo Pedro hace una lista de virtudes. Esta lista de virtudes fue hecha en la época temprana del cristianismo también por varios filósofos de la época, filósofos griegos de pensamiento clásico de la filosofía, donde ellos establecían una lista valórica acerca de cuáles eran las virtudes del ser humano. Y Pedro establece ya su lista propia. Eso también lo podemos ver en Pablo, en los escritos de él y en otras partes de la escritura. Sin embargo, nos centramos en Pedro en esta ocasión y vemos cómo Pedro establece que la virtud mayor a la cual él llega es finalmente el amor. Esa es la virtud más grande que el ser humano puede tener, que el cristiano puede tener y puede reflejar a las demás personas, porque ya lo decía Pablo, sin amor nada somos. Y entonces Pedro llega a la misma conclusión y dice, mire, la virtud, la fe, el conocimiento, todo nos debe conducir hacia el amor, porque cuando vemos a Dios encontramos que Dios es amor y Dios, motivado por el amor, entregó a su mismo Hijo y dio su vida para rescatarnos a nosotros de nuestra manera antigua de vivir y lejana a Dios. Entonces Pedro también en el verso 1 nos va a mencionar acerca de la fe preciosa que recibe el cristiano. El cristiano, usted y yo, cuando creemos en Jesús, cuando empezamos a conocer de Jesús mediante su palabra, recibimos una fe maravillosa, una fe preciosa, y esa fe es tan preciosa porque está acompañada de promesas, y las promesas nos dicen que las cosas, aunque en este momento puedan ser oscuras, negativas, difíciles, hay momentos futuros donde serán mejores, donde todo puede cambiar, y Dios es Dios de lo imposible, donde pareciera que todo marcha mal, Dios viene y cambia todo, cambia la oscuridad como la luz plena del mediodía, cambia los problemas del ser humano por tranquilidad, por paz, por esperanza. Y entonces esas promesas hacen que la fe que nosotros tenemos y que al conocer la Biblia podemos desarrollar sea una fe preciosa y maravillosa. Ser quien uno es el título de esta lección. ¿Por qué Pedro diría eso, ser quien uno es? Pues básicamente porque la lista de valores, al aplicarla a nuestras vidas, entonces tenemos una maravillosa consecuencia, tenemos un efecto en el ser humano y es un efecto positivo. Veamos lo que nos dice el versículo 8 en adelante. Nos dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las cualidades que ya dijimos al inicio, la lista de valores, la escala moral de Pedro que estableció en esos valores que lleva al amor, si el cristiano las tiene, entonces creceremos en conocimiento del Señor Jesucristo, y dice que van a evitar que nosotros seamos inútiles e improductivos, que no llevemos fruto. Nos hará cristianos de éxito y fructíferos. Significa esto que podremos compartir el conocimiento de Jesús a otras personas. En cambio, el que no tiene estas virtudes, ¿qué pasa con la persona que no tiene estas virtudes? Dice el verso 9, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. De una vida pasada Dios nos llama, nos limpia, nos transforma y nos cambia. Y esa persona que no tiene esos valores, no tiene ese amor cristiano, pues es una persona como que se ha vuelto espiritualmente ciega, corto de vista, que ya no ve. Y el verso 10 nos termina concluyendo la idea y nos dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.
y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bonita esperanza. La Biblia, la palabra de Dios nos da esperanza, y el mensaje de Pedro es un mensaje de esperanza. Nos dice, si ustedes van por este camino y abundan esos valores en ustedes, pues va a llegar el momento donde el Señor Jesús será más conocido por ustedes y realmente le conoceremos, y entonces no seremos fracasados, seremos exitosos en la vida cristiana. Y es importante que nos mantengamos cerca de Jesús, porque aún incluso llevando el título de cristiano podemos caer y podemos alejarnos de Dios, pero lo que necesitamos es estar cerca de Jesús. Y si así actuamos, y si así vamos por la vida, y si somos lo que debemos ser y lo que se espera que seamos, pues dice Pedro, se nos abrirán las puertas del reino eterno de Dios de par en par de nuestro Salvador Jesucristo, y ese reino iremos a vivir con Él por siempre. Esa esperanza es maravillosa, esa esperanza hace que nuestra fe sea preciosa, sea una fe especial, una fe distinta a lo que muchas filosofías enseñan en el mundo, a lo que muchas creencias enseñan en el mundo, alejados de la palabra de Dios, que creen falsas enseñanzas. Pero luego Pedro, la vida de él no fue un camino de rosas, por el contrario fue un camino de esfuerzo, de abnegación, de sacrificio. Ya Pedro había cometido un error cuando estuvo cercano a Jesús acá en esta tierra, y fue negar a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara. Pero ahora Pedro ya está llegando al final de sus días, y él dice unas palabras reveladoras, unas palabras también que a pesar de ser fuertes nos dan esperanza a nosotros. Él dice lo siguiente: además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Queridos amigos, Pedro comienza a hablar de que en ese momento él ya por revelación de Jesucristo conoce que el fin de sus días está cerca, y aún en esa realidad que implica para él morir, aún en esa realidad él está preocupado y sigue preocupándose de la iglesia, de los seguidores de Jesús, y les sigue diciendo: yo mientras viva les voy a recordar todas estas enseñanzas, ¿verdad? Voy a procurar que ustedes vayan por el camino del Señor, por un camino lleno de esperanza. La realidad de la vida de Pedro llegó a su fin, y él dice: mientras yo viva en esta habitación que es mi cuerpo mortal, ¿cierto? En este tabernáculo que es mi cuerpo, pues voy a seguir el camino del Señor y les voy a seguir animando. La Biblia y el Nuevo Testamento enseña claramente el tema de la resurrección. Si usted quiere saber más acerca del tema de la resurrección, usted puede leer 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 57. Allí encontrará una ampliación y una realidad bíblica del tema de la resurrección, que es una maravillosa esperanza que tenemos, y Pedro sabía acerca de la resurrección. Por lo tanto, él la muerte como tal no le preocupa tanto, porque él sabe que mientras se mantenga tomado de la mano de Jesús, pues va en el camino de vivir por la eternidad cuando Jesús regrese y le resucite y le lleve con él. Ahora, mientras ese momento llega, Pedro sigue preocupado y motivando a la iglesia a que hagan el bien, a que procuren el camino del Señor y a que ellos también sean salvos, puedan vivir para siempre. Sin embargo, la muerte de Pedro fue una muerte dolorosa para la iglesia, su pérdida, y esa muerte de Pedro podemos decir que cuando llegó el día, él ya sabía que ese día sería un día que había sido profetizado por Jesús, porque Jesús lo habló así en el Evangelio de San Juan. Lo dijo en las siguientes palabras: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. En este pasaje de la Escritura se refleja la palabra de Jesús dicha al mismo apóstol Pedro, donde se le manifestó que en su vejez, en su edad avanzada, iba a existir un tiempo en el cual a él lo iban a llevar donde no quería. Y entonces de esta manera Jesús profetizó incluso la muerte de Pedro en cuanto al momento cómo sería. Y ese momento llegó, queridos amigos, el momento de la muerte de Pedro. Fue un momento donde sus verdugos le manifestaron que él iba a morir crucificado. Sin embargo, Pedro guardaba todavía esa pena, ese dolor en su corazón, porque él había negado a Jesús. Y recuerden que Jesús murió crucificado
Y lo único que pidió Pedro antes de su muerte a sus verdugos fue que por favor le permitieran morir con la cabeza hacia abajo, porque él consideró no ser digno de morir de la misma manera, en la misma postura que murió el Señor Jesucristo. Y Pedro entonces muere crucificado de esta manera, con la cabeza hacia abajo, y así, de esta forma, él glorificó a Dios hasta el día de su muerte. Creyó en el Señor Jesús, pero siempre tuvo la esperanza de que un día no muy lejano él podría resucitar, y resucitaría para ir a vivir con Jesús. Esa esperanza es la que todo cristiano, la que tú y la que yo debemos tener, porque este mundo es difícil, este mundo es injusto, este mundo es triste, porque hay pena, hay dolor, hay muerte, hay llanto, hay desgracias, hay situaciones horribles por donde quiera que veamos, pero a pesar de eso, Dios ha prometido establecer su reino nuevo, sin pecado y sin dolor y sin muerte, y a ese reino desea invitarte. Por lo tanto, yo deseo que tú puedas escudriñar la palabra de Dios, puedas buscar a Jesús, puedas tener esas virtudes de las cuales habló Pedro, y podamos en amor seguir a Dios y seguir conociendo más de Jesús, para que cuando Él vuelva pueda llevarte a ti y llevarme a mí a vivir una vida para siempre. Deseo que estés muy bien, que Dios te bendiga en el lugar donde te encuentres. Te envío un fuerte saludo, ¿cierto? Y que sigas adelante y que seas feliz a pesar de las dificultades de esta vida, porque tenemos una esperanza y una fe preciosa. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.